Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Soy Fernanda, su profesora de matemática y su profesora jefe. Espero que se encuentren muy bien, tanto ustedes como sus familia o sus familiares más cercanos, que se estén cuidando, que estén quedándose en casa para prevenir todo lo que es el contagio y además que ahora está haciendo un poquito más de frío. Hace poquito tuvimos lluvia, así que para evitar enfermarnos, así que cuidémonos un poquito. Esta semana vamos a trabajar con lo que es contenidos de años anteriores para reforzar y repasar un poquito los ciertos conocimientos que nos van a ayudar a resolver y trabajar de mejor manera lo que son los contenidos de este año. Así para que se nos haga un poquito más fácil y podamos aprender de una manera más rápida y a la distancia. Desde ya, siempre saben que conmigo cuentan para todo, para eh, resolver dudas o para ayudarlo en cualquier problema que puedan tener. En mí tienen todo el apoyo y toda la energía de ayudarlos. Así que esta semana vamos de lleno con los contenidos de repaso del año anterior, así que revisemos lo que es las diapositivas y los contenidos. Recomiendo tomar apuntes del desarrollo de las actividades, ¿ya? El primer contenido que vamos a reforzar y con el que vamos a trabajar va a ser la multiplicación y división de números enteros, que es lo que se trabajaron en la primera unidad de octavo básico, es decir, lo que trabajaron ustedes el año pasado. Y lo vamos a reforzar tanto como es su representación y en la resolución de ejercicios. Vamos a tener como objetivo el comprender y aplicar la multiplicación y división de números enteros en la resolución de problemas. Nosotros nos vamos a enfocar en lo que es la resolución de problemas. Entonces vamos a seguir la siguiente estructura. A partir de lo que son los números enteros, vamos a trabajar las operatorias que son la multiplicación y división. Principalmente lo que es la representación de estas dos operaciones, es decir, de una manera más geométrica, más visual, cómo se realiza la multiplicación y división. Y además vamos a aplicar o estructurar lo que es la regla de los signos, puesto que como estamos en el conjunto de los números enteros, tenemos tanto los positivos como los negativos. Y luego de abordar estos, estos dos esquemas, que es la representación y la regla de los signos, aparte de la operatoria, pero principalmente estos dos, los vamos a aplicar en lo que es la resolución de problemas, principalmente problemas de planteo y de la vida cotidiana. Vamos a trabajar con ellos, principalmente en estos reforzamientos, por así decir, de contenido. Vamos a trabajar harto lo que son la resolución de problemas de planteo y cómo aplicar las operatorias a ellos. Primero vamos a ver lo que es la multiplicación de números enteros. La multiplicación de números enteros lo vamos a abordar como una suma sucesiva, ¿ya? De números. Siempre saber que la multiplicación es una suma sucesiva de un mismo número. En este caso va a ser el menos 6 por 3. Es decir, yo el menos 6 lo voy a sumar 3 veces. El menos 6 lo voy a sumar. Lo que tenemos aquí, menos 6 más menos 6 más menos 6. Entonces, si nosotros sumamos 3 veces el menos 6, vamos a tener como resultado menos 8. Así la multiplicación en, matemáticamente va a ser que menos 6 por 3, nos vamos a saltar la suma y nos va a dar como resultado el menos 8. Ahora bien, de esa suma sucesiva, la multiplicación tiene una representación que es la representación en la recta numérica. ¿Y cómo lo vamos a ver esta recta numérica? La recta numérica es una recta que tiene estas rayitas que están separadas a la misma distancia, ¿ya? En un momento ubicamos el 0. Sabemos que para la derecha del 0 tenemos el 1, el 2, el 3, el 4, todo lo que son los positivos. Y para la izquierda tenemos los que son los negativos. Entonces vamos a tener el menos 1, el menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Aunque esté latoso, lo vamos a escribir. Y ustedes también tienen que ir escribiéndolo en su diapositiva o en su impresión o en su cuaderno. Menos 7, menos 8,
menos 9, menos 10, menos 11, menos 12, menos 13. Estamos terminando. Menos 14, menos 15, menos 16, menos 17, menos 18, menos 19 y menos 20. Y vamos a resolver este mismo ejercicio que es menos 6 por 3. Como vamos a ir aplicando lo que es esta suma sucesiva, es decir, menos 6, vamos a ir sumando el menos 6. Como sumamos el menos 6 3 veces, va a ser a la izquierda, es decir, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. La primera suma va a ser del 0 al menos 6. Este va a ser más el menos 6. Una vez. Pero yo sé que son 3 veces, así que voy a tener que hacer esta vuelta 3 veces. Nuevamente, 6 a la izquierda. Entonces voy a quedar en el menos 12 más el menos 6. Y otra vez, porque son 3, aquí llevo 2 nomás. Entonces voy a llegar al menos 18. Entonces, esta, si yo sumo 3 veces el menos 6, una vez voy a llegar al menos 6, 2 veces voy a llegar al menos 12 y 3 veces voy a llegar al menos 18. De esta manera, menos 6 por 3 va a ser menos 18. Lo podemos hacer de manera de suma sucesiva o de la representación geométrica que va a partir de la recta numérica y nos va a dar el mismo resultado. Esas dos representaciones yo quería que las recordaran y que las puedan escribir en su cuaderno y la puedan desarrollar en base a lo que dice ahora, así que van a tener que ir pausando de a poquito porque lo van a trabajar en la guía, así que recuerden bien cómo lo hicimos aquí. La multiplicación de número entero también tiene lo que es la regla de los signos. Recordar un poquito qué es la regla de los signos. ¿Qué pasa si yo multiplico dos positivos, si multiplico negativos, o si los mezclo? ¿Qué sucede? Vamos a verlo. Si yo multiplico dos números positivos, mi resultado va a ser positivo. Es decir, no me voy a fijar solamente en los signos. De esta manera voy a tener como ejemplo que si yo multiplico 15 por 3, que ambos son positivos, mi resultado va a ser positivo, que es 45. De la misma manera, si yo multiplico ahora un positivo y un negativo, mi resultado va a ser negativo. Por ejemplo, si yo multiplico 9 por menos 8, mi resultado va a quedar negativo. Yo multiplico solamente el 9 por el 8, que es 72, y mantengo el negativo. Ahora, si yo invierto, es decir, si yo multiplico un negativo por un positivo, mi resultado va a ser nuevamente negativo. Por ejemplo, si yo multiplico menos 11 por 4, es decir, el menos 11 es negativo, por un positivo que es el 4, mi resultado va a ser menos 44. Multiplico el 11 por el 4, 44, y como sé que son de signo distinto, me va a quedar negativo. Y el último caso de mi regla de los signos va a ser que si yo multiplico dos números de signo negativo, mi resultado va a ser de signo positivo. Por ejemplo, si multiplico menos 12 por menos 8, mi resultado va a ser más 96 o 96 positivo. De esta manera yo puedo deducir o generalizar que si yo multiplico dos números de igual signo, que sería en el primer caso y en el último caso, yo multiplico dos números de igual signo, mi resultado va a ser positivo. Pero si multiplico dos números de distintos signos, como en el segundo y tercer caso, mi resultado va a ser negativo. Y ahí tenemos un ejemplo. Y esto es lo que es la regla de los signos para la multiplicación de números enteros. ¿Cómo aplicamos esta multiplicación de números enteros en la resolución de problemas? Que es lo que yo más requiero trabajar. Primero, vamos a seguir la siguiente estructura, que va a ser identificar datos, desarrollar un procedimiento y dar una respuesta coherente a la pregunta que me están cuestionando o la que me están pidiendo dar respuesta en mi problema.
Entonces, el problema dice, la temperatura de una cámara frigorífica baja constantemente 2 grados Celsius cada hora, hasta llegar a los menos 70 grados Celsius. Si la temperatura inicial de la cámara es de 0 grados Celsius, ¿qué temperatura habrá en la cámara frigorífica después de 12 horas y 20 horas? Primero vamos a definir lo que son los datos, es decir, me dicen que baja constantemente 2 grados Celsius por cada hora, es decir, baja 2 grados Celsius cada hora. Y esto yo lo puedo traducir en menos 2, solamente en el número menos 2, porque va a ir bajando, es decir, nos vamos a los negativos, hasta llegar a los menos 70 grados Celsius. Es decir, yo no me puedo pasar de los menos 70 grados Celsius. Si la temperatura inicial, es decir, temperatura inicial igual a 0 grados Celsius, es decir, no tiene mucha relevancia esta parte, pero también es un dato. ¿Qué temperatura habrá en la cámara frigorífica después de 12 horas y 20 horas? Es decir, me están preguntando por 12 horas, que yo no sé, y 20 horas, que tampoco sé. Aquí yo veo todo lo que me entrega el ejercicio y después veo si me sirve o no. Entonces, ¿qué voy a hacer como procedimiento? Para determinar cuántos grados yo tengo a las 12 horas, para hacer el primer caso, el de aquí, yo voy a multiplicar las 12 horas por los menos 2 grados Celsius, que es lo que va bajando constantemente. Si yo lo multiplico, puedo poner una X o un puntito, no hay problema, voy a tener como resultado 24. ¿Pero 24 qué? Fijémonos que es un número positivo por un número negativo, así que mi resultado final va a ser negativo, así voy a tener menos 24 grados Celsius. ¿Ya? De la misma manera, si yo tengo 20 a las 20 horas y baja constantemente menos 2 grados, que voy a tener menos 40 grados Celsius, porque estoy multiplicando un número positivo por un número negativo. Signo distinto, mi resultado va a ser negativo. Así yo me doy una respuesta a mi pregunta, que es ¿qué temperatura habrá en la cámara frigorífica a las 12 y 20 horas? Bueno, puedo escribir en la cámara frigorífica a las 12 horas habrá ¿cuántos? Menos 24 grados Celsius y a las 20 horas menos 40 grados Celsius. Y ahí yo le doy una respuesta coherente a lo que me están preguntando y contextualizada. No es solamente llegar y poner menos 24 grados Celsius, menos 40 grados Celsius. Tengo que contextualizar mis respuestas. La otra operatoria en la que yo vamos a trabajar y reforzar es la división de número entero. Primero vamos a ver lo que es la representación de la división de número entero con un ejemplo que es menos 12 dividido en 3. El menos 12 yo lo puedo representar como una suma sucesiva de menos 1, ¿cierto? Menos 1 más menos 1 más 12 veces. Es decir, yo aquí escribí o planteé 12, que hay en total 12 bolitas, que cada uno vale menos 1, ¿ya? Aquí tengo 3, 3, 3, 12. Si usted lo cuenta son 12. Ahora me dice que lo tengo que dividir en 3. Entonces yo voy a hacer 3 grupitos. Si yo hago 3 grupitos, voy a tener lo siguiente. Voy a agrupar en 4. 3 grupitos iguales. Es decir, cada grupito va a tener un total de menos 4. ¿Cierto? Cada grupito de aquí. Este grupito también va a tener un total de menos 4. Y este grupito de aquí también va a tener un total de menos 4. Así voy a tener como resultado final que la división de menos 12 dividido en 3 es
menos 4. No tiene mayor complejidad. ¿Ya? ¿Y qué pasa si yo quiero dividir menos 54 dividido en menos 9? ¿Cómo lo puedo desarrollar? Otra manera que lo puedo hacer, porque no lo voy a poder hacer menos 9 grupitos de menos 54. Sería muy complicado ya. ¿Cómo lo puedo desarrollar? Bueno, primero, para resolver esta división, nos vamos a relacionar con lo que es la multiplicación, con lo que trabajamos anteriormente. Para ello planteamos la pregunta, ¿qué número multiplicado por menos 9 es igual a menos 54? Primero, el resultado me tiene que dar negativo, ¿cierto? Ya tenemos que el 9, aquí, que tenemos que el 9 ya es negativo, es decir, es menos 9. Y voy a tener que multiplicarlo, es decir, menos 9 por un número y que me dé menos 54. Para que me dé menos 54, este de aquí ya tiene, sabemos que es positivo. Y buscamos un número que multiplicado por 9 me dé 54. Y así vamos a tener que como 9 por menos, como 6 por menos 9 es menos 54, entonces podemos decir que menos 54 dividido en menos 9 es igual a 6. Porque recordar y no olvidarse que la división y la multiplicación son operaciones inversas, ¿ya? De esta manera también existe lo que es la regla de los signos para la división y contiene la misma contextualización, pero con la operatoria que es la división. Lo primero dice que si yo divido dos números con igual signo, que ambos sean positivos, mi resultado va a ser positivo. Por ejemplo, si divido 25 por 5, voy a tener que es 5 positivo. Ambos números positivos, su resultado va a ser positivo. Ahora, si divido un número positivo por un número negativo, mi resultado va a ser negativo. Por ejemplo, si divido 52, que es positivo, por menos 6, que es negativo, mi resultado va a ser menos 12, es decir, va a quedar negativo. Mi tercera regla de los signos me dice que si yo divido un número negativo por un número positivo, mi resultado va a ser negativo. Por ejemplo, si yo divido menos 24, que es un número negativo, por menos 8, que es un número positivo, mi resultado va a ser menos 3. ¿Ya? Y así también, si divido dos números de igual signo negativo, mi resultado va a ser positivo. Por ejemplo, menos 63 dividido en menos 7, ambos negativos, me va a arrojar un número igual a 9. Es decir, yo puedo contextualizar de la misma manera o generalizar de la misma manera que lo que establecimos en la multiplicación, que si yo divido dos números de igual signo, como en el primer caso, que ambos sean positivos, o en el último caso, en el cuarto, que ambos sean negativos, mi resultado va a ser positivo. Pero si divido dos números de diferentes signos, como en el segundo y tercer caso, donde es positivo dividido por un negativo o un negativo dividido por un positivo, vamos a tener que el resultado final va a ser de signo negativo. Y lo podemos ejemplificar con los siguientes ejercicios que están aquí al lado derecho de la diapositiva. ¿Ya? Y así como lo hicimos para la multiplicación, la división también se puede aplicar en la resolución de ejercicios de la vida diaria o asociado a cualquier asignatura o cualquier área. En específico, aquí tenemos un problema asociado a lo que es la economía, en donde nos dice que en la cuenta del banco, Gustavo tiene un saldo de menos 435 mil pesos. Eso quiere decir que Gustavo debe dinero al banco por algún crédito o algo así. Si el banco le descontara de su sueldo una cantidad igualitaria durante 15 meses para saldar su deuda, ¿cuánto será el descuento mensual que tendrá Gustavo? Es decir, primero identifiquemos todos los datos. Tenemos un saldo de menos 435 mil pesos.
la cantidad de meses que le van a descontar van a ser 15 meses. Y no tenemos ninguna información adicional, que además que esa cantidad será igualitaria, es decir, se nos va a descontar todos los meses lo mismo. Entonces, para determinar cuánto dinero se le va a descontar a Gustavo mensualmente desde su sueldo, vamos a tener que dividir los menos 435.000 pesos en los 15 meses que serán los que se le aplicará el descuento. Ahora, si estamos dividiendo un número negativo por un positivo que no lo escribimos, ya sabemos que el resultado va a ser negativo. Así que ahora resolvemos la división como nosotros ya la conocemos, sin tener en cuenta los signos. Tomamos dos cifras, 43 dividido en 15, eso es 2, y 2 por 15 es 30, así que restamos 43 dividido menos 30 es 13, bajamos otra cifra, y ¿cuántas veces cabe el 15 en el 135? Eso son 9 veces, y nos va a quedar que es 135 exacto, así nos va a quedar 0. Como tengo resto 0 y me quedan 3 ceritos aquí, yo les enseño ese truquito de que si tengo resto 0 y todavía me quedan ceritos que bajar, se lo agrego aquí al final. De esta manera voy a tener como resultado menos 29.000 pesos, contextualizando un poquito. Así vamos a tener como respuesta que a Gustavo se le descontará o descontarán 29.000 pesos mensualmente. Y ahí tenemos una respuesta contextualizada a lo que era nuestro problema y muy directa a lo que nos están preguntando. Los ejercicios que hicimos anteriormente son de la misma manera en lo que entran en la guía para la actividad de esta semana. ¿Ya? Dudas, consultas, me pueden preguntar a mí a través de mi correo o hacérmelo llegar de forma particular. Ustedes ya saben, a través de su apoderado, no hay ningún problema, siempre y cuando sea en un horario acorde, no más allá de las 8 de la noche, por favor. Para finalizar, le dejo una frase en la que dice: no tienes que ser grande para empezar, pero tienes que empezar para poder ser grande. Es decir, no tienes que ser alguien que sepa todo, que sea la mejor persona, que estudie siempre, me lo aprendí todo de aquí en adelante y así voy a poder desarrollar el ejercicio, y si no soy inteligente no lo hago. No, por lo contrario, uno para poder lograr las cosas o poder trabajarlas tiene que darle esfuerzo y perseverancia, y así va a lograr el conocimiento que ustedes en estos momentos puede que no los tenga o los tenga olvidados o perdido en su memoria, los va a tener nuevamente en su mente y le va a ayudar para estudiar, para lograr cosas en su vida. Así que, chiquillos, todo el esfuerzo, el ánimo para trabajar. Recordar que vamos a trabajar contenidos del año anterior, reforzarlos para que los que volvamos a retomar más adelante, que son de este año, se le haga un poquito más fácil. Esta semana tienen actividad, una guía de ejercicios acordes a los ejercicios que acabo de realizar, la misma operatoria y representación, ¿de acuerdo? Y la siguiente semana va a ser de retroalimentación para que revise los ejercicios y también los videos introductorios que se están subiendo a la página de YouTube. Nunca olvidar ver los videos, ¿ya? Y agradezco que hayan visto porque siempre son importantes ver los ejemplos y las explicaciones de los profesores. Así que espero que se encuentren muy bien, tanto ustedes como su familia, que se cuiden
y se estén realizando las actividades. Desde ya un besito a la distancia. Nos vemos luego, si es que Dios lo quiere. Chaito.